Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo viví algo muy parecido cuando era joven en mi pueblo natal. Por eso cuando mi amigo Carlos me contó lo que le pasó, cada palabra me puso la piel de gallina porque sabía que era completamente cierto. Estas cosas pasan, aunque muchos no quieran creerlo. Mi nombre es Carlos Hernández Morales y soy de Xalapa, Veracruz. Tengo 35 años ahora, pero cuando esto me pasó apenas tenía 18. Era el verano de 2007 y acababa de terminar la preparatoria. Como muchos jóvenes de mi edad, pensaba que lo sabía todo y que nada me daba miedo. Qué equivocado estaba. Todo comenzó cuando mi abuela María falleció en junio de ese año. Era una mujer muy querida en el barrio. Siempre ayudaba a todos y conocía los mejores remedios, caseros para cualquier mal. Su funeral fue muy concurrido. Prácticamente todo el vecindario fue a despedirla al cementerio de San Miguel, que quedaba en las afueras del pueblo. El cementerio de San Miguel era muy antiguo. Databa de la época colonial. Estaba rodeado por árboles enormes que hacían sombra durante el día, pero por las noches se veían como gigantes negros contra el cielo. Las tumbas más viejas estaban hechas de piedra gris que el tiempo había manchado con musgo verde. Muchas de las cruces estaban torcidas o rotas, y las letras de los nombres ya casi no se podían leer. Mi abuela fue enterrada en la sección nueva, cerca de la entrada principal. Durante el funeral, mientras el padre daba la misa, yo miraba hacia la parte más antigua del cementerio. Había algo en ese lugar que me llamaba la atención, como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia allá. Recuerdo que sentí un escalofrío muy extraño, a pesar de que hacía mucho calor ese día. Después del entierro, toda la familia se fue a casa de mi tía Rosa para el velorio tradicional. Comimos, platicamos historias de la abuela y poco a poco la gente se fue yendo. Yo me quedé hasta tarde ayudando a limpiar. Cuando finalmente salí de la casa, ya eran casi las 11 de la noche. Caminaba por las calles vacías, hacia mi casa cuando de repente recordé que había dejado mi chamarra en el cementerio. Era mi chamarra favorita, la que mi abuela me había regalado el año anterior para mi cumpleaños. No podía dejarla ahí, tenía que ir por ella. Sé que suena como una mala decisión, y créanme que ahora lo sé muy bien, pero en ese momento solo pensaba en recuperar mi chamarra. El cementerio no quedaba muy lejos, tal vez 20 minutos caminando. Las calles estaban iluminadas hasta cierto punto, pero conforme me acercaba al cementerio, las luces se volvían más escasas. Cuando llegué a la entrada principal del cementerio de San Miguel, me di cuenta de que el portón estaba cerrado con candado. Esto no me sorprendió mucho. Era normal que cerraran por las noches, pero conocía el lugar desde niño. Sabía que había una parte de la barda que estaba un poco rota del lado norte, por donde a veces entraban los niños a jugar durante el día. Caminé bordeando la barda hasta encontrar el hueco. Era lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar agachándose. Sin pensarlo 2 veces me metí por ahí. Una vez adentro, saqué mi celular para usar la luz de la pantalla. En esos tiempos los teléfonos no tenían linternas como ahora, así que la luz era muy débil. El cementerio de noche era completamente diferente al de día. Los árboles se movían con el viento haciendo ruidos que durante el día no notabas. Las sombras se veían más largas y extrañas. Cada paso que daba sobre la tierra suelta sonaba muy fuerte en el silencio de la noche. Me dirigí hacia donde estaba la tumba nueva de mi abuela. Recordaba exactamente dónde había estado parado durante el funeral, así que sabía por dónde buscar mi chamarra. Mientras caminaba entre las tumbas, trataba de no pensar en qué o quién podría estar debajo de cada una. Encontré mi chamarra cerca de la tumba de la abuela, justo donde pensé que estaría. Me agaché para recogerla y cuando me levanté, escuché algo que me heló la sangre. Era como un gemido muy suave, casi como un suspiro, pero claramente humano. Venía de la parte vieja del cementerio, de esa sección que me había llamado la atención durante el funeral. Mi primer pensamiento fue que tal vez había alguien más en el cementerio, quizás otra persona que también había venido a buscar algo. Pero conforme pasaron los segundos en silencio, me di cuenta de que ese sonido no era normal.
Era demasiado triste, demasiado vacío. Debería haberme ido en ese momento. Debería haber corrido hacia el hueco, en la barda y salido de ahí lo más rápido posible. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Además, todavía tenía esa sensación extraña de que algo me estaba jalando hacia la parte antigua del cementerio. Comencé a caminar lentamente hacia donde había escuchado el gemido. Con cada paso el aire se sentía más frío y pesado. La luz de mi celular apenas alcanzaba para ver unos metros adelante, pero podía distinguir las formas de las tumbas viejas, más grandes y elaboradas que las nuevas. Fue entonces cuando escuché el sonido otra vez, pero esta vez era más claro. Definitivamente era un gemido, como si alguien estuviera sufriendo mucho. Sonaba tan real que por un momento pensé que tal vez había una persona herida que necesitaba ayuda, pero había algo en ese sonido que no encajaba, algo que me decía que no era completamente humano. Seguí avanzando hacia donde venía el sonido, usando mi celular como linterna. Las tumbas de esa sección eran realmente impresionantes. Algunas tenían estatuas de ángeles con las alas extendidas, otras tenían cruces tan altas que desaparecían en la oscuridad. Los nombres y fechas estaban tan borrosos que era imposible leerlos, pero podía ver que muchas de esas tumbas tenían más de 100 años. De repente mi celular se apagó. La batería se había agotado completamente, aunque estoy seguro de que tenía carga cuando entré al cementerio. Me quedé en completa oscuridad, rodeado de tumbas centenarias en medio de la noche. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Fue en ese momento de oscuridad total cuando vi la luz. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Después de estar en la oscuridad completa, cualquier pequeña luz puede parecer más brillante de lo que realmente es. Pero esta luz era diferente. No era como la luz de una linterna o de un foco. Era más bien como una luz suave y azulada, como la que sale de la televisión cuando no hay señal, pero más tenue. La luz venía de detrás de una tumba muy grande, que tenía forma de casa pequeña, de esas que llaman mausoleos. Era una construcción antigua con columnas a los lados y una puerta de hierro negro. La luz se movía muy despacio, como si alguien estuviera caminando con una vela, pero no veía a nadie. Mi cuerpo no me respondía. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero era como si mis pies se hubieran pegado al suelo. Solo podía quedarme ahí parado, viendo esa luz extraña moverse lentamente entre las tumbas. El aire se había puesto tan frío que podía ver mi propio aliento, algo muy raro considerando que estábamos en pleno verano. La luz se acercaba hacia donde yo estaba. Conforme se movía, pude ver que no había nadie cargándola. Simplemente flotaba en el aire, más o menos a la altura donde estaría el pecho de una persona. Se movía con un ritmo muy pausado, como si quien la llevara estuviera caminando muy despacio o cojeando. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran pasos normales. Sonaban como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la tierra, y entre cada paso había una pausa larga, como si le costara mucho trabajo caminar. El sonido se mezclaba con el gemido que había escuchado antes, pero ahora era más fuerte y más claro. Era definitivamente el sonido de alguien que estaba sufriendo mucho. La luz siguió acercándose y yo seguía sin poder moverme. Era como si una fuerza invisible me estuviera sosteniendo en mi lugar, obligándome a ver lo que venía. Mis manos temblaban tanto que si hubiera tenido el celular funcionando, no habría podido sostenerlo. Cuando la luz estuvo a unos 10 metros de mí, finalmente pude ver lo que la acompañaba. Era la figura de una mujer, pero no era una mujer normal. Podía ver a través de ella, como si fuera hecha de humo o niebla. Llevaba un vestido largo y blanco que parecía estar sucio y roto en varios lugares. Su cabello era negro y largo, pero se movía aunque no había viento. Lo más terrible de todo era su cara. No tenía ojos. En lugar de ojos tenía 2 huecos negros y profundos. Su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero el único sonido que salía era ese gemido terrible que había estado escuchando. Sus manos eran muy pálidas y delgadas, y las extendía hacia adelante como si estuviera buscando algo o a alguien. La mujer fantasma siguió caminando hacia mí con esos pasos lentos y arrastrantes. Con cada paso que daba, la temperatura bajaba más y el gemido se hacía más fuerte. Pude darme cuenta de que no caminaba sobre el suelo, sino que flotaba unos centímetros arriba de la tierra. De repente se detuvo. Estaba a menos de 5 metros de mí, y aunque no tenía ojos, sabía que me estaba viendo. Levantó una de sus manos y señaló directamente hacia mí.
Su boca se abrió más y el gemido se convirtió en algo parecido a palabras, pero en un idioma que no entendía, o tal vez en un idioma muy antiguo. Fue en ese momento que logré romper el hechizo que me tenía paralizado. El miedo me dio fuerzas y pude mover las piernas. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y comencé a correr hacia donde recordaba que estaba el hueco en la barda. Corría tan rápido como podía entre las tumbas, tratando de no tropezar con las piedras o los montones de tierra. Detrás de mí podía escuchar que la mujer fantasma me seguía. Sus pasos arrastrantes se habían vuelto más rápidos, y el gemido ahora sonaba más como un grito de enojo. La oscuridad era completa, y yo no sabía exactamente hacia dónde corría. Solo seguía corriendo esperando encontrar la barda. Varias veces me tropecé con lápidas pequeñas, y estuve a punto de caer, pero el miedo me mantenía en pie. Detrás de mí el sonido se acercaba cada vez más. Ya no solo eran los pasos arrastrantes de una persona, ahora sonaba como si varias personas me estuvieran siguiendo. Podía escuchar diferentes tipos de gemidos y lamentos, como si todos los que estaban enterrados en ese lugar se hubieran despertado y vinieran tras de mí. Finalmente vi la barda del cementerio. Nunca había estado tan feliz de ver algo en mi vida. Corrí hacia el hueco por donde había entrado y me tiré al suelo para pasar, gateando lo más rápido posible. Justo cuando estaba saliendo, sentí como si algo me hubiera agarrado del tobillo. Me volteé y vi la mano pálida y delgada de la mujer fantasma sujetándome. Su toque era helado, tan frío que me quemaba la piel. Por primera vez pude escuchar claramente lo que decía, y aunque las palabras sonaban muy raras, de alguna manera entendí lo que significaban. «No te vayas», decía con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas. «Quédate conmigo. He estado sola tanto tiempo». Pateé con mi pie libre y logré zafarme de su agarre. Terminé de salir del cementerio y corrí por la calle sin voltear atrás ni una sola vez. Corrí hasta mi casa como nunca había corrido en mi vida. Y no paré hasta que estuve dentro con la puerta cerrada con llave. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé sentado en mi cama con todas las luces de mi cuarto encendidas, temblando y repasando una y otra vez lo que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos huecos negros donde deberían estar los ojos de la mujer y escuchaba su voz pidiendo que me quedara con ella. Al día siguiente, decidí contarle a mi mamá lo que había pasado. Pensé que me iba a regañar por haber ido al cementerio de noche, pero en lugar de eso se puso muy seria. Me dijo que me sentara y me contó algo que nunca había escuchado antes en mi familia. Resulta que el cementerio de San Miguel tenía una historia muy triste. Hace más de 100 años, durante la Revolución, hubo una epidemia muy fuerte en el pueblo. Muchas personas se enfermaron y no había suficientes doctores para atender a todos. Una mujer joven llamada Esperanza había perdido a toda su familia por la enfermedad y ella también se contagió. Esperanza se volvió loca de la tristeza y la fiebre. Una noche se escapó de su casa y se fue al cementerio a buscar a su familia. La encontraron varios días después, pero ya era demasiado tarde. Desde entonces, la gente del pueblo decía que su espíritu se quedó en el cementerio, buscando eternamente a sus seres queridos y tratando de convencer a otros de que se quedaran con ella para no estar sola. Mi mamá me dijo que por eso la gente mayor evitaba ir al cementerio de noche y que siempre habían existido historias de personas que habían visto luces extrañas y escuchado gemidos, pero la mayoría de la gente no hablaba de eso para no asustar a los jóvenes. Después de escuchar esa historia, entendí por qué había sentido esa atracción extraña hacia la parte antigua del cementerio durante el funeral de mi abuela. Era como si Esperanza hubiera sabido que yo iba a regresar esa noche. Pasaron varias semanas antes de que pudiera dormir bien otra vez. Cada noche revisaba que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. Durante el día trataba de mantenerme ocupado para no pensar en lo que había vivido, pero las imágenes de esa mujer fantasma seguían apareciendo en mi mente cuando menos lo esperaba. Pensé que con el tiempo se me iba a olvidar y que todo volvería a la normalidad, pero estaba muy equivocado. 3 semanas después de mi encuentro con Esperanza, comencé a notar cosas extrañas en mi casa. Al principio eran pequeñas cosas que pensé que eran coincidencias. Las luces se encendían y apagaban solas, especialmente durante la noche. La temperatura de mi cuarto bajaba de repente, sin razón alguna. Mis padres decían que tal vez era un problema eléctrico o que el aire acondicionado no estaba funcionando bien, pero yo sabía que no era eso. Una noche, mientras estaba acostado tratando de dormir,
Escuché el mismo gemido que había oído en el cementerio. Era muy suave, como si viniera de muy lejos, pero lo reconocí inmediatamente. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Ahí estaba ella. Esperanza estaba parada en el centro del patio, con su vestido blanco flotando alrededor de su cuerpo transparente. Me miraba con esos huecos negros que tenía en lugar de ojos, y extendía sus brazos hacia mi ventana. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía desde adentro de la casa. Cerré las cortinas rápidamente y me alejé de la ventana, pero sabía que ella seguía ahí. Durante toda la noche pude sentir su presencia fuera de mi cuarto. Era como si estuviera esperando que saliera, como si supiera que tarde o temprano tendría que hacerlo. La siguiente noche pasó lo mismo, y la siguiente también. Cada noche, Esperanza aparecía en mi patio y se quedaba ahí durante horas, mirando hacia mi ventana. Mis padres no podían verla, solo yo. Cuando les contaba lo que estaba pasando, me decían que seguramente eran pesadillas por todo el estrés de la muerte de mi abuela, pero yo sabía que no eran pesadillas. Esperanza me había seguido a casa. Decidí hablar con don Refugio, un señor muy mayor, que vivía en mi calle y que conocía todas las historias del pueblo. Él había nacido y crecido aquí, y su abuelo le había contado muchas cosas sobre los tiempos antiguos. Cuando le platiqué lo que me estaba pasando, don Refugio se puso muy serio. «Ese espíritu te escogió, muchacho», me dijo con voz grave. «Esperanza ha estado buscando compañía durante más de 100 años. Cuando alguien la ve y logra escapar, ella no se da por vencida fácilmente. Te va a seguir hasta que consigas lo que quiere». Le pregunté qué era lo que quería exactamente, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Quiere que regreses al cementerio», me explicó don Refugio. «Quiere que te quedes con ella para siempre. Así no estarás sola nunca más». Esa noticia me aterró. Le pregunté si había alguna manera de hacer que me dejara en paz, pero don Refugio negó con la cabeza. «Solo hay una forma», me dijo. «Tienes que regresar al cementerio y hablar con ella. Tienes que hacerle entender que no puedes quedarte, pero que tampoco está realmente sola. Tienes que ayudarla a encontrar paz». La idea de regresar al cementerio de San Miguel era lo último que quería hacer en el mundo. Pero las visitas nocturnas de Esperanza estaban empeorando. Ya no solo aparecía en el patio, ahora la veía en los espejos de la casa, reflejada detrás de mí cuando me cepillaba los dientes. La escuchaba caminar por los pasillos durante la madrugada, arrastrando los pies igual que esa noche en el cementerio. Mis padres comenzaron a preocuparse de verdad cuando me vieron cada vez más pálido y cansado. No podía dormir, apenas podía comer y saltaba con cualquier ruido. Sabía que tenía que hacer algo antes de que la situación empeorara más. Una semana después de hablar con don Refugio, tomé la decisión. Iba a regresar al cementerio de San Miguel, pero esta vez durante el día. Pensé que tal vez si había luz solar, Esperanza no sería tan fuerte y podría hablar con ella sin tanto miedo. Fui un sábado por la tarde, cuando todavía había bastante luz. El cementerio se veía completamente diferente de día. Los árboles eran solo árboles. Las tumbas eran solo piedras con nombres, y todo parecía normal y tranquilo. Caminé hacia la sección antigua donde había visto a Esperanza por primera vez. Cuando llegué al mausoleo donde había aparecido la luz aquella noche, me senté en el suelo frente a la tumba y comencé a hablar en voz alta, sintiéndome un poco ridículo, pero decidido a intentarlo. «Esperanza», dije, «sé que puedes escucharme. Sé que has estado viniendo a mi casa. Entiendo que te sientes sola, pero yo no puedo quedarme contigo. Tengo mi propia vida, mi familia, mis planes. Al principio no pasó nada. Solo había silencio y el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Pero después de unos minutos, el aire comenzó a enfriarse. No era tan frío como aquella noche, pero sí notablemente más fresco que el resto del cementerio. Sé que perdiste a tu familia», continué. «Sé que has estado buscándolos durante mucho tiempo, pero ellos ya no están aquí. Ellos encontraron paz hace mucho tiempo, y tú también deberías encontrarla». Fue entonces cuando la vi. Apareció lentamente, como si estuviera saliendo de detrás del mausoleo, pero esta vez se veía diferente. Seguía siendo transparente, pero su vestido blanco parecía menos sucio y roto. Su cabello no se movía de esa manera extraña, y aunque todavía no tenía ojos, su expresión parecía menos desesperada. Se acercó hacia mí, pero esta vez sus pasos no sonaban arrastrantes. Caminaba más normalmente, y el gemido terrible había desaparecido. Cuando estuvo cerca, se sentó frente a mí,
como si fuéramos dos personas normales teniendo una conversación. He estado sola tanto tiempo, dijo con esa voz que sonaba como el viento, pero ahora más suave. Cuando te vi en el cementerio, pensé que finalmente tenía a alguien que podía verme, alguien que podía quedarse conmigo. Entiendo eso, le respondí, sorprendido de que pudiera mantener una conversación normal con un fantasma. Pero yo no puedo quedarme. Tengo que vivir mi vida. Pero eso no significa que tengas que estar sola para siempre. ¿Qué quieres decir? Me preguntó. Tu familia te está esperando, le dije. No aquí en el cementerio, sino en otro lugar. Un lugar donde puedes estar con ellos otra vez. Pero no puedes llegar ahí si te quedas aquí aferrada a este mundo. Esperanza se quedó callada durante un largo rato. Pude ver cómo luchaba con esa idea, como si fuera algo que había estado evitando pensar durante más de 100 años. ¿Cómo puedo estar segura de que están esperándome?, me preguntó finalmente. No sabía cómo responder esa pregunta. No soy una persona muy religiosa y no tenía experiencia hablando con espíritus, pero algo dentro de mí me dijo qué decir. Porque el amor no desaparece cuando alguien se va, le dije. Tu familia te amaba cuando estaban vivos y ese amor sigue existiendo. Ellos no te habrían dejado realmente sola, solo están esperando a que tú también encuentres el camino. Esperanza levantó su rostro hacia el cielo. Por primera vez, parecía estar considerando la posibilidad de dejar ir su sufrimiento. Tengo tanto miedo, susurró. ¿Qué pasa si me voy y no hay nada? ¿Qué pasa si realmente estoy sola? Entonces estarías igual que ahora, le respondí. Pero al menos habrías intentado encontrar algo mejor. Y yo creo que sí hay algo esperándote. Se quedó en silencio otra vez, pero esta vez pude sentir que algo estaba cambiando. El aire alrededor de nosotros se sentía más ligero, menos pesado. La luz del sol parecía más brillante. Finalmente Esperanza se levantó y me miró una última vez. Gracias, me dijo. Nadie me había hablado con tanta amabilidad en mucho tiempo. Creo que tienes razón. Creo que es hora de que trate de encontrar a mi familia. Comenzó a caminar hacia atrás, alejándose de mí. Con cada paso que daba se veía más y más transparente. Justo antes de desaparecer completamente me sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír. Y a pesar de todo lo que había pasado, me dio mucha paz verla así. Cuídate, Carlos, me dijo. Y gracias por ayudarme a recordar que no tengo que tener miedo. Y desapareció. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir bien. No hubo luces extrañas, no hubo gemidos, no hubo visitas nocturnas. El aire de mi cuarto se sentía normal. Y por fin pude relajarme completamente. Han pasado muchos años desde entonces, y nunca he vuelto a ver a Esperanza. A veces paso por el cementerio de San Miguel durante el día, especialmente cuando voy a visitar la tumba de mi abuela. Y siempre me detengo un momento en el mausoleo donde hablé con ella. El lugar se siente diferente ahora, más tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Don Refugio me dijo después que hice lo correcto. Me explicó que a veces los espíritus se quedan atrapados no porque no puedan irse, sino porque tienen miedo de hacerlo. Solo necesitan que alguien les recuerde que está bien, dejar ir el sufrimiento y buscar algo mejor. Esta experiencia me cambió para siempre. Me hizo entender que hay muchas cosas en este mundo que no podemos explicar, pero eso no significa que debamos temerles. A veces, las cosas que más miedo nos dan son las que más necesitan nuestra comprensión y compasión. Ahora tengo 35 años, estoy casado y tengo 2 hijos pequeños. Cuando sean mayores les contaré esta historia, no para asustarlos, sino para que entiendan que el mundo está lleno de misterios y que a veces la mejor manera de enfrentar lo desconocido es con valentía y bondad. Y si algún día ellos se encuentran con algo que no pueden explicar, espero que recuerden que no siempre hay que correr. A veces lo único que necesitamos hacer es escuchar y tratar de ayudar, incluso si esa ayuda es para alguien que ya no está realmente vivo, porque al final, todos necesitamos encontrar paz, sin importar en qué forma existamos.